Dos, me dice Alfredo, dos vertientes hidrográficas. A ver, chicos, ¿estamos de acuerdo con lo que dice tu compañero? A ver, al menos participa, pues, colocando ahí tu reacción, al menos, ¿no? Si estás de acuerdo con lo que dice tu compañero. Ya, Alfredo nos dice que tenemos dos, ya, dos vertientes hidrográficas en nuestro territorio. ¿Será correcto ello, Ana? Ilse me manifiesta que tres. Ya. Ana, ¿tú estás de acuerdo con Alfredo o con Ilse? Tres también. Ya, Ana me dice tres. Listo. José también me ha dicho tres, profesor. Exacto. Van a existir, ya, van a existir, exacto, tres vertientes hidrográficas en nuestro territorio. Y para yo decir vertiente, exacto, son aquellos lugares donde las unidades hidrográficas depositan sus aguas. Y como bien me lo ha señalado aquí José, tengo a la vertiente del Pacífico, a la vertiente del Amazonas y a la vertiente del Titicaca. Esos lugares son el denominador en común que van a tener esos ríos. Es decir, hacia esos lugares los ríos depositarán sus aguas. Esos van a ser los colectores comunes, donde los ríos van a drenar sus aguas. ¿Ok, profesora? ¿Y qué es una unidad hidrográfica? Las unidades hidrográficas, como están señaladas aquí, van a ser aquellas o aquellos espacios limitados por líneas divisorias de agua. Aquí mira, yo en esta imagen veo un espacio. Veo un espacio que está separado por esta línea que estoy colocando aquí por montañas o por cadenas montañosas. Me están delimitando otras áreas. Por eso, las unidades hidrográficas son aquellos espacios que van a estar delimitados por la divisoria de aguas. Y a su vez, en ellos puedo encontrar un río principal, que es el colector común. Voy a encontrar afluentes, que van a ser ríos secundarios que depositen sus aguas aquí, y también efluentes. Y los efluentes serán aquellos ríos secundarios que van a extraer las aguas. Todos ellos, todo este sistema de ríos, todo este sistema fluvial que va a compartir una misma zona, le voy a denominar unidad hidrográfica. Y dentro de las unidades hidrográficas, por aquí vamos a tener a los ríos. ¿Y un río qué es? Una corriente de agua, mira. Los ríos serán aquellas corrientes de agua en desplazamiento. Y los ríos van a tener partes. ¿Ok? En un río yo voy a distinguir la naciente. Profesora, ¿y qué es la naciente? Es el lugar donde van a nacer, como su nombre lo dice, las primeras masas de agua de un río. A eso yo le voy a decir naciente. Y ya cuando este se va trasladando, va recorriendo hasta que llegue al final de su recorrido, a ese final yo le voy a llamar desembocadura. ¿Ok? Y la distancia entre la naciente y la desembocadura se va a conocer como curso. Profe, ¿y qué es el caudal? El caudal viene a ser la cantidad, el volumen de agua que transporta un río. Y profe, ¿qué es el cauce? El cauce es la cavidad. Aquí tengo una cavidad y sobre esta cavidad hay cierto volumen de agua. A ese volumen de agua, no te olvides, le digo caudal. Pero a ese orificio, a esa grieta, a ese hundimiento sobre el cual se van trasladando las masitas de agua, le voy a llamar cauce. Y también tengo por aquí el régimen. ¿Qué es el régimen? El régimen es la variación. La variación del caudal periódica se va a conocer como régimen. ¿Sí? Tengo el régimen regular y el régimen irregular. Cuando la variación es periódica, digo que el río tiene régimen irregular. Y cuando la variación es muy notoria y los ríos mantienen el caudal constante, a eso le voy a llamar régimen regular. Y como bien me ha señalado José me ha colocado los nombres,
En nuestro territorio nosotros vamos a tener áreas hidrográficas. Por ejemplo, miren, si vemos este mapa del Perú, aquí me está representando 3 regiones hidrográficas en nuestro territorio. Lo que está de verde me representa a la región hidrográfica del Amazonas. El que está de amarillo me está representando a la región hidrográfica del Pacífico y lo que está de un color medio ladrillo a la región hidrográfica del Titicaca. Si te das cuenta, ¿cuál es la región hidrográfica que abarca mayor superficie? A ver, dime, según el mapa, ¿cuál será la región hidrográfica que abarque mayor superficie de nuestro territorio? ¿Alguien? ¿Por ahí alguien me puede decir? ¿Cuál La vertiente será del Pacífico. la que abarca más territorio? La vertiente del Pacífico. Ya, por ahí me dicen la vertiente del Pacífico. Pero miren, ahí están los colores representando. ¿El Exacto. Amazonas? Será la vertiente hidrográfica del Amazonas. Porque aquí está toda el área representada por esta vertiente, que es lo que está de verdecito. El de verde me representa la vertiente hidrográfica del Amazonas y aquí me dice el 90,7 o 70% del total de agua. ¿Okay? La disponibilidad de agua en el Perú está de esta manera. El 97,70 o 7, por así decirlo, lo representa la región hidrográfica del Amazonas. El Pacífico, el 1,8. Y la región hidrográfica del Titicaca, el 0,50. Y entonces, aquí estamos hablando de la disponibilidad de agua que hay en nuestro país. Pero si hablamos de las unidades, recuerda que una unidad hidrográfica es lo mismo que una cuenca, porque es el área recorrida por un sistema fluvial. En todo el Perú, y considerando las 3 vertientes hidrográficas, van a existir 159, mira, 159 unidades hidrográficas. 159 unidades hidrográficas. Y de las cuales en la vertiente hidrográfica del Pacífico tengo 62 unidades. En la vertiente del Amazonas, 84 unidades hidrográficas. Y en el Titicaca, solo 13 unidades hidrográficas. En total, todo ello me suma 159 unidades hidrográficas en nuestro territorio. Y es por ello que nosotros el día de hoy vamos a señalar características de cada una de estas vertientes hidrográficas. Primero, iniciaremos por la vertiente hidrográfica del Pacífico, ya que esta abarca parte de la costa. O los ríos de esta vertiente van a ser ríos andino-costeños. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a iniciar entonces señalando características de esta vertiente. Si digo, vertiente hidrográfica del Pacífico, veo el siguiente mapita. Aquí están todas las unidades hidrográficas y todos desde el norte hasta el sur o viceversa. Ubicando dentro de este mapita la unidad hidrográfica más boreal en el Pacífico. Esto está representado por el río Zarumilla. Y hacia el norte, hacia el sur, la unidad hidrográfica del río Caplina. Ese será el río más austral dentro de la vertiente hidrográfica del Pacífico y el Caplina, ojo, es el río más austral de todo el Perú. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué caracteriza a esta vertiente hidrográfica? Si yo me refiero a la superficie, el área, esta vertiente hidrográfica es una franja angosta que va a comprender la cordillera o la cadena occidental de los Andes peruanos y el Océano Pacífico. Entre esas dos ubico esta franja que pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico. De todo el territorio, esta solamente me va a representar el 21,7%.
Va a abarcar el 21,7% del territorio nacional y el 1,69% del total de agua nacional. Quiere decir que la Autoridad Nacional del Agua en el Perú señala que la vertiente del Pacífico solo conforma del total de agua nacional el 1,69%. Además, si quiero señalar características de esta vertiente o de esta vertiente, tendré lo siguiente. A ver, cuando yo me refiero al origen de los ríos de la vertiente del Pacífico y veo esta imagen, chicos, ¿a qué hace alusión? ¿A los nevados? A los nevados. Entonces, quiere decir que los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿qué origen tendrán? A ver, si me ha dicho tu compañera que ahí ve un nevado, exacto. ¿Qué origen? Entonces, si hablo de nevados, hablo de glaciares, ¿cuál será el origen de los ríos de la vertiente del Pacífico? De acuerdo a la imagen. No te olvides, el origen será el siguiente, miren. Uno de esos orígenes está ligado a la imagen. Pero si me dicen a mí, ¿cuál es el origen de los ríos de la vertiente del Pacífico? Yo tengo que indicar esto. El origen es glacial, porque se originan a partir del deshielo de un nevado. El origen puede ser pluvial, porque incrementan su caudal a partir de las lluvias. Y puede ser lacustre. Y profe, ¿por qué lacustre? Porque van a formarse a partir de lagunas. Y por ello puedo decir que los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son glacial, pluvial o lacustre. Cualquiera de estas tres puede ser el tipo de origen de los ríos de esta vertiente. Profe, el río Rima, ¿qué origen tiene? El río Rima puede tener un origen glacial. Aquí hablamos de, en el caso del río Rímac, si digo origen glacial, es porque este se forma a partir o tiene su origen en la cordillera central de los Andes con el nombre de Alto Rímac. Y aproximadamente se ubica, o su origen se ubica, sobre los 5.508 metros sobre el nivel del mar. Es por ello que este río va a tener un origen glacial. Profe, y pluvial, porque se incrementa el caudal del río producto de las lluvias, producto de las precipitaciones. A eso yo les voy a decir origen pluvial. Y cuando saco las aguas de un lago, el origen será lacustre. Ahora bien, hay otra característica más. A ver, acá me dice lo siguiente. La mayoría de los ríos nacen en los Andes peruanos, ¿ya? En la parte de la cadena occidental. Pero aquí hay la palabra excepto. ¿Cuántos ríos te dije que había en la vertiente del Pacífico? A ver, si recuerdas, ¿cuántos ríos había en la vertiente del Pacífico? 87. En la vertiente del Pacífico hay 62, ¿ya? 62 ríos pertenecientes a la vertiente del Pacífico. De esos 62, 59 van a tener su naciente en la cordillera occidental de los Andes del Perú, a excepción de 3.
Esos tres son el río Zarumilla, el río Chira y el río Tumbes. Estos tres tienen su nacimiento en los Andes ecuatorianos. Y así en los Andes ecuatorianos van a nacer estos ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Que el río Zarumilla, el río Chira y el río Tumbes van a nacer en territorio ecuatoriano. Y como verás aquí en la imagen, mira, aquí el origen, aquí está el Tumbes, ¿no? Aquí está la región Tumbes y la región Zarumilla. Aquí, este río que ves desde línea celeste está naciendo en territorio ecuatoriano. Y de aquí, de territorio ecuatoriano, se está desplazando sobre Tumbes para depositar sus aguas sobre el Océano Pacífico. Al costadito, profe, Zarumilla, ya. Zarumilla está por acá. Y luego este va a depositar sus aguas sobre el Océano Pacífico. Entonces, aquí se va a cumplir que los ríos tienen, en su mayoría, un origen en la cadena occidental de los Andes del Perú. Y solo tres, Zarumilla, Chira y Tumbes, van a nacer en territorio ecuatoriano, pero luego se desplazan, como ves ahí, en territorio peruano. Ahora, otra característica. Ahora bien, por su recorrido, podríamos decir que estos ríos son andino-costeños. Profe, ¿y por qué digo que estos ríos son andino-costeños? Como estás viendo y como te señalé hace un momento, los ríos van a nacer en la cordillera de los Andes. En la cadena occidental de la cordillera de los Andes nacen los ríos de esta vertiente. Es por ello que por su recorrido serán andino-costeños. Y hay otra característica más, que es la siguiente. Estos ríos que provienen de los Andes van a desplazarse de occidente de oriente a occidente. Por eso diremos que estos ríos van a ser considerados ríos con recorrido transversal. Decimos transversal porque van de este a oeste. Y a ese tipo de dirección le vamos a decir recorrido transversal. Pero nuevamente veo la palabra excepto. Si bien es cierto, te estoy señalando aquí que los ríos se van a trasladar del este con dirección al occidente, la excepción será el río Santa. 61 ríos de este a oeste. Pero el Santa no va a cumplir con este recorrido. Como ves aquí en la imagen, y lo voy a subrayar, ¿ya? Para que puedas percatarte de este detalle. Más o menos, el río Santa nace cerca al Nevado Yerupá, en la cadena occidental de los Andes boreales. Y ya, luego por aquí, mira, se va a trasladar así, luego por aquí hacia el oeste y deposita sus aguas en el océano. Entonces, aquí ya el recorrido no va a ser transversal, sino que a esta dirección, a este desplazamiento que está asumiendo el río Santa, le vamos a llamar longitudinal, ya que el río se puede trasladar, en este caso, de sur a norte y luego hacia el oeste. A ese tipo de recorrido yo le voy a llamar longitudinal.
Y aquí, en esta imagen, vas a ver los 3 tipos de recorrido que pueden tener los ríos aquí en el Perú. Como te dije, cuando un río se forma en la cadena de los Andes y luego se dirige hacia el mar, a este recorrido se le va a llamar transversal. A esto yo le denomino transversal. Cuando el río va de sur a norte o viceversa, este será el recorrido longitudinal. Y aquí, la vertiente hidrográfica del Titicaca tiene algo muy peculiar. Mira, el río se encuentra acá al centro, mira, el río se encuentra acá al centro, disculpa, el lago se encuentra aquí al centro y los ríos se van en dirección al lago. Pues a ese tipo de dirección o desplazamiento que van a tener los ríos del Titicaca se le dice radial centrípeto. Pero, profe, hay un río que viene de norte a sur. Claro, habrá ríos que van de norte a sur, otros de sur a norte, otros de este a oeste y otros ríos de oeste a este. Y para no complicar y hacer todo, solamente decimos recorrido radial centrípeto. Es como si tú tuvieras el aro de tu bicicleta. ¿Has montado una bicicleta alguna vez? ¿Has tenido una bicicleta en casa? Mira, fíjate, en la parte de la llanta hay una ruedita ahí y esta llanta tiene un aro, ¿cierto? ¿Has visto el aro? En esa parte de la llanta que tiene el aro, el centro que comunica de repente, el centro que va a tener ahí este aro va a ser el equivalente al lago. Y las líneas, los palitos que se van formando ahí, van a ser equivalentes a los ríos. Recuerda que tú en tu rueda de bicicleta, el centrito que vas a tener es el lago y los que se van mostrando como palitos, así rayitos, esos me representarán a los ríos. Y como tiene esa forma, más o menos, la de un aro de bicicleta, le voy a decir que el recorrido es radial centrípeto. Ese va a ser el recorrido asumido por los ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Ok? En cambio del Pacífico, recorrido transversal. De norte a sur, ese será el recorrido longitudinal. ¿Bien? Entonces, no te olvides, el único río de la vertiente del Pacífico con recorrido longitudinal, ¿cómo se llama? A ver, contéstame, ¿cuál es el único río de la vertiente del Pacífico con recorrido longitudinal? Santa. Exacto, ese será el río Santa. Es por ello, sí, de repente ahí en tu libro, si tienes el libro virtual, hay una partecita donde van principales ríos y sus características. Y ahí dice, único río con recorrido longitudinal, ahí marcarás Santa. ¿Sí? Además, hay otro detalle con estos ríos. Y esto tiene que ver con la siguiente imagen que te voy a mostrar. Ahora bien, como te dije, los ríos nacen en la cadena de los Andes, en la cadena occidental de los Andes del Perú. Y algunos en Ecuador, ¿no? Como hemos visto. Como están naciendo más o menos sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y luego estos ríos tienen que desplazarse a la costa, porque hemos visto que esa es la dirección que sigue. O sea, se forman en los Andes y luego tienen que desplazarse con dirección a la costa. Mientras que los Andes y esa parte de los nevados están sobre los 5.000 metros de altitud, la costa se ubica entre 500 a los 0 metros. De 5.000, mira, alucina, 5.000 a 500. Esa gran diferencia de altitud que van a tener el sector andino y el sector costeño hace
que los ríos se desplacen en áreas de gran pendiente, de gran caída, porque se forman sobre los 5.000, pero tienen que descender áreas que están sobre los 500, incluso hasta 200 metros. Por esa fuerte pendiente que tienen los ríos, se aprovecha para establecer aquí centrales hidroeléctricas. O sea, se aprovecha la fuerza que va a tener el río en esa zona de desplazamiento para poder, a partir de ello, generar la energía. Y es debido a ello que tenemos aquí las principales centrales hidroeléctricas, que es algo que tú te tienes que recordar. A veces, esos vienen en tus evaluaciones. Ya te dije que te mentalices. A partir de esta unidad, incluso la anterior, son más datos que yo debo de manejar. ¿Sí? Son más datos. Así yo no lo quiero. Esta partecita es un poquito más datera. Tienes que hacer tu fichita resumen y en estas fichitas resumen poner lo más importante de cada unidad. Ahora bien, mira, como te decía aquí, entre las principales centrales hidroeléctricas que se han establecido tenemos, por ejemplo, la central de Guayanca y el Chorro. Estas utilizarán las aguas del río Santa, o en el curso del río Santa se han formado la central hidroeléctrica de Guayanca y el Chorro. En el curso del río Santa Eulalia, la central hidroeléctrica de Huinco y Barba Blanca. En el curso del río Rímac, mira, nuestro río. La central hidroeléctrica de Pablo Bonner, Moyopampa y Huampaní. Esas tres en el curso del río Rímac. En el caso del curso del río Jequetepeque, ahí tenemos a la central hidroeléctrica de Santa Fortunata y a la central hidroeléctrica de Urima. Estas se han formado empleando las aguas del río Jequetepeque. Luego también tenemos al río como el río Locumba, que sus aguas se utilizan en la central hidroeléctrica de Aricota. Luego tienes por ahí al río Moquegua. Sus aguas se utilizan en la central hidroeléctrica de Cuajón. El río Colca, por ejemplo, sus aguas se ubican en la central hidroeléctrica de Siguas. Y el río Lambayeque en la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Entonces, debido a la pendiente que tienen que describir los ríos en su recorrido, se aprovecha para poder generar energía eléctrica. Por eso es que en esta vertiente encontramos mayor número de centrales hidroeléctricas. ¿Ok? Y recuerdo, si bien es cierto acá hay la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, la de mayor producción se ubica en la Amazonía. La central hidroeléctrica con mayor producción lo ubicamos en la vertiente del Amazonas. Continuamos por aquí entonces, seguimos con otras características. Ya. Te voy a pedir que observes la imagen, analices esa imagen. A ver, ¿qué me puedo percatar en esas dos imágenes? ¿Qué está ocurriendo ahí? A ver, observa la imagen. Voy a minimizar, ya de ahí te pregunto. Observa esta imagen y dime qué puedes observar aquí. En estas imágenes, ¿qué de diferente existe entre cada una de ellas? Que en uno tiene cantidad de agua y en el otro ya está seco. Ajá, muy bien. Que como dice Ilse, uno está trasladando gran cantidad de agua y el otro no. Y eso es muy característico de los ríos de la vertiente del Pacífico. Y esto, ojo, se suele dar en dos estaciones. Durante el verano, los ríos trasladan estas cantidades de agua.
Y en el invierno, los ríos disminuyen su caudal. A esta variación que se da por estaciones del caudal de los ríos en la vertiente del Pacífico se le conoce como régimen irregular, puesto que durante el año va cambiando la cantidad o el volumen de agua que traslada el río. Es por ello que aquí en el verano se dará la crecida, que es el incremento del caudal, y en el invierno se dará el estiaje, que es el descenso del nivel de las aguas que trasladan. Por ello aquí, los ríos se caracterizan por ser ríos de régimen irregular. ¿Ok? No te olvides entonces. ¿Qué viene a ser el estiaje? A ver, José, ¿qué es el estiaje de un río? A ver, José Julián, ¿qué será el estiaje de un río? ¿Me puedes escuchar, José Julián? ¿Qué será el estiaje de un río? El nivel de agua de un río, profesora. Para yo decir que el río está pasando por estiaje, ¿qué significa? ¿Estiaje qué significará? Miren, esta partecita no se olvide. Cuando yo les digo estiaje, significa que el río ha descendido al máximo su caudal. El descenso del caudal de los ríos, pero ya un descenso al máximo, a eso yo le voy a denominar estiaje. Pero cuando en verano el río aumenta su caudal, a eso yo le voy a denominar crecida. En los ríos de régimen irregular se va a experimentar dos fases. Se va a experimentar la fase de estiaje, así es, Ilse, se va a experimentar la fase de estiaje y la fase de crecida. En los ríos de la vertiente del Pacífico esto suele ser el estiaje en el invierno y durante el verano se va a producir la crecida. Y profe, ¿por qué se produce la crecida en el verano? Porque las lluvias incrementan en el sector andino y eso hace que el caudal de estos ríos se vaya incrementando. Ahora, el que estos ríos trasladen durante el año distinto caudal hace posible que se haya construido los reservorios. Por el tipo de régimen que tienen los ríos aquí, se han tenido que construir reservorios. Como su nombre lo dice, los reservorios me van a permitir a mí mantener o guardar agua en las épocas de crecida para las épocas en las que se atraviesa estiaje. Porque recuerda que el agua de estos ríos es utilizada como agua potable. El agua de estos ríos mediante procesos de tratamiento del agua, voy a obtener agua potable. Y en algunos casos, estas aguas van a servir para irrigar cultivos. Y por eso te decía, ante la necesidad de agua que hay todo el año por la actividad agrícola, es que se ha visto en la necesidad de construir los reservorios. En la imagen, por ejemplo, tenemos ahí al reservorio de Poechos. Este reservorio se ha construido utilizando las aguas del río Chira. ¿Sí? Para construir este reservorio he empleado las aguas del río Chira. Profesora, ¿qué otros reservorios hay?
Este cuadrito también te lo tienes que aprender. Aquí están los reservorios. Reservorio de Poechas, como te dije, esto le pertenece al río Chira. Reservorio de Gallito Ciego, utilizando las aguas del río Jequetepe. El reservorio de Tamboraque y Yuracmayo utiliza las aguas del río Rima. El reservorio de Seque va a utilizar las aguas del río Santa Eulalia. Y el reservorio de Angostura utilizará las aguas del río Majes. Aguada Blanca, las aguas del río Chili. El reservorio de Tinajones, las aguas del río Lambayeque. Cada uno de estos reservorios va a sacar las aguas de estos ríos para su formación. ¿Y por qué, profe? Porque el agua de estos ríos se utiliza para el consumo humano, para la actividad agrícola e incluso para la actividad industrial. Para ello aquí se va a construir estos reservorios, para que no haya desabastecimiento de agua. ¿Sí? Ahora bien, continuamos. Si no hay alguna pregunta por ahí, continuamos, ¿sí? En general, voy a decir que los ríos de la vertiente del Pacífico van a poseer curso corto. A ver, ¿qué es el curso, jóvenes? ¿Qué viene a ser el curso del río? Si digo que estos ríos tienen curso corto, ¿qué significa el curso? Es el recorrido del río desde su inicio hasta el final. Es el recorrido del río, la longitud del río. Profe, ¿y por qué decimos que los ríos de la vertiente del Pacífico tienen curso corto? Porque si comparamos la longitud de nuestros ríos aquí con la longitud de los ríos de la Amazonía, hay una gran diferencia. Mientras que aquí el río Tambo se constituye en el río de mayor curso, con 535 kilómetros, el río Cayali es el de mayor curso del Perú. Profe, ¿cuánto tiene el río Cayali? 1771 kilómetros. Esto hace que los ríos aquí se caractericen por tener curso corto. O sea, no son de gran recorrido, de gran longitud, sino que su curso va a ser corto. Además, son ríos, aquí dice, con aguas torrentosas. Profe, ¿qué significa torrentoso? Mira, quiero que veas la imagen. Cuando el río se está desplazando en una zona donde hay pendiente, obviamente, las aguas se van a desplazar más rápido. Y es aquí que por estas aguas torrentosos, en el curso superior, el desplazamiento es muy rápido. En el curso superior, al ser torrentoso las aguas de estos ríos, aquí se genera, aquí se va a generar, ojo, mayor poder erosivo. Los ríos aquí van a poder erosionar este sector. Además de ello, el que sean torrentosos en su curso superior genera un desplazamiento rápido. Genera que la población que vaya en un barco, en un bote, una lancha, se traslade a mayor velocidad. ¿Sí? Porque el desplazamiento aquí será más rápido. Además, debido a estas características, estos ríos no van a ser navegables. Profe, ¿por qué no son navegables estos ríos? Por el ancho, pues mira, quiero que veas ahí. Esta es una imagen tomada del río Amazonas, disculpa, del río Rima, en el puente Balta. Ya, con dirección ahí donde vas a comprar tus libros ahí, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? En este campo ferial de Amazonas donde compras tus libritos. Si yo comparo aquí el ancho que posee el río Rima con el río
Amazonas, aquí habrá una gran diferencia. A ver, yo me imagino que tú alguna vez has ido a comprar tus libritos a Amazon y has pasado por el puente Balta, que es en donde está, te ve un poquito ahí la imagen. Ahora te pregunto, sobre estos ríos que más o menos, ¿cuánto van a experimentar de ancho? Aquí, ríos como el Rima, ¿cuánto le das aproximadamente de ancho? A ver, dime, si ven la imagen, ¿cuánto más o menos de ancho tendrá el río Rima? ¿Alguna idea? ¿Alguna vez has cruzado un puente que atraviesa el río Rima? ¿Cuánto más o menos le das de ancho al río? Es decir, aquí en tu río Rímac, ¿le podremos colocar un buque? Ya, por aquí me dice José, 5 metros, profe. Ilse, 7 metros, más o menos. Ya. Como estos ríos no tienen un cauce muy ancho, usualmente no pueden ser navegados. Además, sus aguas se trasladan a gran velocidad. Esto hace también que los ríos no puedan ser navegables. Y nunca pues hemos visto que sobre el río Rima hay un bote, hay una lancha, ¿no? Nunca se ha dado ese caso. ¿Ok? Por eso decimos que estos ríos no van a ser navegables. En cambio, mientras tu Rima tiene entre 5 y 7 metros, ríos como el Amazonas tienen 50 kilómetros de ancho. Imagínate, ríos como el Amazonas tienen 50 kilómetros de ancho. Por eso, en estos lugares sí pueden ingresar embarcaciones de gran tonelaje, cosa que aquí no se puede hacer. A lo mucho en la parte alta del curso del río, tú puedes practicar canotaje o canopy. Eso, pero en el curso alto. Pero ya en el curso medio, en el curso, no van a ser para nada navegables porque son sumamente torrentosos. ¿Ya? Esto también como característica de los ríos que van a pertenecer a la vertiente del Pacífico. Y un detalle más. Los ríos aquí van a tener, no te olvides, como los ríos tienen salida hacia el mar, ¿qué tipo de cuenca tendrán los ríos de la vertiente del Pacífico? A ver, dime, ¿qué tipo de cuenca tendrán los ríos de la vertiente del Pacífico? Recuerda que existen solo 3 cuencas hidrográficas: exorreica, endorreica y arreica. Pero la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿qué tipo de cuenca tendrán? Endorreica. Por ahí se me dice endorreica, ¿ya? ¿Alguien más? A ver, dime, ¿qué tipo de cuenca posee ríos que van a pertenecer a esta vertiente hidrográfica? No te olvides
No te olvides que la cuenca va a ser exorreica. Profe, ¿por qué tienen cuenca exorreica? Porque sus aguas van a parar al Océano Pacífico. Por eso los ríos de la vertiente del Pacífico serán de cuenca exorreica, no te olvides. Porque sus aguas van a parar al Océano Pacífico. Ahora bien, vamos a ubicar por aquí a los principales ríos de la vertiente del Pacífico en el sector norte. En el sector norte, que corresponde a Tumbes, Piura y Lambayeque, vamos a registrar los siguientes ríos. Por aquí tengo el río Zarumilla, que estás viendo por aquí en imagen. Ahí tengo el río Zarumilla. Este río es importante porque me permite establecer límite con Ecuador. Ya, este me va a permitir establecer límite con Ecuador. Es decir, este río Zarumilla es un río o es el río más boreal que yo voy a ubicar en la costa. Sí, el río más boreal que yo ubique en la costa, este será el río Zarumilla. Además, no te olvides que este río no nace en territorio peruano, sino en territorio ecuatoriano. Luego por aquí, miren, no se olviden. Por aquí vamos a otro río importante que viene a ser el río Tumbes. Este río denominado Tumbes es, dato, el único río navegable. El único río navegable de la costa, ojo, se va a llamar Tumbes. Y profe, ¿por qué el Tumbes es el único navegable? El incremento de su caudal en el verano hace que este río se convierta en un río navegable, pero solo en verano. Recuerda que su origen lo ubicamos en la cordillera de Chilla y en el Cerro Negro en Ecuador. Ahí estará el origen del río Tumbes. Inicialmente, en territorio ecuatoriano, va a recibir el nombre de Puyango. ¿Sí? Al río Tumbes en Ecuador le dicen Puyango. Ya cuando ingresa a nuestro territorio, recién asume el nombre de Tumbes. Además, este río va a desembocar en delta. Profe, ¿qué significa que un río desemboque en delta? Mira, sí. El río cuando deposita sus aguas sobre el mar va a formar pequeños bracitos. Esos bracitos formados en la desembocadura del río Tumbes hacen que se convierta en el único río que desemboca en delta, aquí en la vertiente del Pacífico. Profesora, si el Tumbes es el único río que desemboca en delta, el río Santa, ¿en qué tipo de desembocadura tendrá? A ver, mira, si el Tumbes es el único que va a desembocar en delta, el río Santa, ¿qué tipo de desembocadura tendrá? Estuario. Exacto, va a tener desembocadura en forma de estuario. O sea, de los 62, solo uno en delta. Quiere decir que los 61 restantes desembocarán en estuario. Además, otra característica, otro río. Recuerda que el río Tumbes, en la cuenca del río Tumbes se ubica a una área natural protegida. En la cuenca del río Tumbes está el área natural protegida llamada Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Esta precisamente es un área natural donde se trata de proteger a especies como el oso manglero. También se protege aquí al árbol del mangle y al cocodrilo americano.
Quiere decir que si tú más adelante tienes la oportunidad de visitar Tumbes y te vas para estos sectores donde está el río, tú vas a poder en el río Tumbes observar a las especies de cocodrilo americano. Y esa especie de cocodrilo americano se encuentra en peligro de extinción. Y por ello, esta área que comprende la cuenca del río Tumbes es una área natural protegida. ¿Ok? No te olvides, el río Tumbes, único navegable, desemboca en delta y en su territorio ubicamos al área natural del Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Luego tengo en tercer lugar al río Chira. Este río Chira tiene como característica que es el río de mayor crecida de la vertiente. ¿Recuerdas qué era la crecida? ¿Recuerdan, chicos, qué era la crecida? La crecida, recuerda que es el incremento. Cuando incrementa el caudal de los ríos, a eso yo le voy a denominar crecida. Y el de mayor crecida, tanto incluso que durante el verano este río se puede desbordar o las aguas de este río se pueden desbordar, haciendo que este río genere inundaciones. Las lluvias que van a haber en el verano en este tramo hacen que notablemente se incremente el caudal de este río. Y es por eso que se han establecido sobre su curso los reservorios de Poechos y San Lorenzo. Los reservorios de Poechos y San Lorenzo se han construido en el curso del río Chira para aprovechar esa característica que tiene, que es el de mayor crecida de la vertiente. Pero no te olvides que eso usualmente se da en el verano. Además, otra característica es la siguiente. Tenemos otro río importante aquí, ese se llama río Chancay. Este río denominado Chancay, también recibe el nombre de Lambayeque. Y las aguas del río Chancay o Lambayeque han sido utilizadas para construir el canal, mira, 3 canales. El canal de Taimi, Reque y Etén. Empleando las aguas de este río se han construido estos 3 canales. Y a través de estos 3 canales vamos a llevar el agua hacia el área de cultivo. Luego también por aquí tenemos que el río Chancay, ¿ok? Por aquí también tendremos al reservorio de Tinajones. Las aguas del río Lambayeque han permitido a este reservorio de Tinajones. Además, también puedo señalar lo siguiente. Otro río importante que ubico en este tramo es el río Jequetepeque. El río Jequetepeque, que es un río que se ubica en La Libertad, como ves en la imagen, pero su nacimiento está en territorio cajamarquino. Este río Jequetepeque me permite establecer al valle arrocero más importante. Las aguas del río Jequetepeque me van a permitir establecer al valle arrocero más importante de la costa y sus aguas también han permitido construir el reservorio de Gallito Ciego.
Esta es una de las más importantes obras que se ha construido en la costa norte. Luego también por aquí tengo el río Chicama, el río Moche y el río Virú, que van a ubicarse en la región La Libertad. Y precisamente este río Chicama permite el establecimiento del río o del valle azucarero más importante de la zona. Mientras que Chicama tiene el valle azucarero más importante, Jequetepeque tendrá o formará el valle arrocero más importante de la costa. Eso como característica de estos principales ríos que ubicó en el sector norte. Además, ya en el tramo centro, por así decirlo, Arequipa, Lima e Ica, vamos a tener las siguientes características de los principales ríos. Uno de estos principales ríos que voy a localizar aquí es el río Santa. Este río Santa es uno de los ríos más importantes. Si bien es cierto su recorrido longitudinal y es de cuenca exorreica, este río es el más caudaloso. ¿Sí? De todos los ríos que voy a apreciar en la vertiente hidrográfica del Pacífico, el río Santa se constituye en el río más caudaloso. Y también es el segundo más extenso, es decir, es el segundo más largo. El más largo, te dije, está en el sector sur, es el río Tama. Mientras que el río Santa tiene una longitud de 316 kilómetros. Este también me va a formar el Cañón del Pato. Este me forma el Cañón del Pato y se ha construido en su curso dos proyectos. Las aguas del río Santa se van a emplear en el proyecto de Chavimochic. Profe, ¿qué es Chavimochic? Chavimochic es un proyecto de irrigación, uno de los más grandes proyectos de irrigación en la costa peruana. ¿Y qué es lo que se hace? Se sacan las aguas del río Santa para irrigar los sectores de Chao, Virú, Moche y Chicama. Esos sectores irrigados en la zona de Chao, Virú, Moche y Chicama, ¿ya? Es uno de los proyectos más importantes que se tuvo en la costa. Luego tendré Chinecas, Valle de Chimbote, Nepeña y Casma. Esos tres corresponden a Chinecas. ¿Ok? Chavimochic, recuerda que ahí están el nombre de los valles. Y Chinecas, el nombre de los otros tres. ¿Ok? Además, por aquí tenemos al río Rímac. El río Rímac, como te dije, tiene su origen en la cadena central de los Andes con el nombre de Alto Rímac. Y luego se va desplazando por más extensión territorial. Tiene como tributarios el río Santa Eulalia, el río Blanco y las quebradas de Carmen y Guaycolón. Tiene aproximadamente, mira, el Rímac 204. El río Rímac tiene 204 kilómetros de longitud. Y además, este río me va a formar la cuenca hidrográfica de mayor población. Por aquí. Profesora, ¿qué es el trasvase?
¿O qué viene a ser un trasvase? Cuando yo utilizo el término trasvase, significa que voy a canalizar las aguas de una laguna en dirección al río. Y precisamente ahí voy a canalizar las aguas de la laguna Marca Pomacocha para incrementar el caudal del río Rin. A ese proceso, donde se utilizan tuberías y que es casi artificial, se le conoce como trasvase. Y por ello, el trasvase Marca Pomacocha y Huascacocha van a incrementar, la finalidad es incrementar el caudal del río Rin. Y profe, ¿por qué se quiere incrementar el caudal del río Rin? A ver, ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que se quiere incrementar el caudal del río Rima? ¿Por qué tengo como finalidad incrementar el caudal de este río? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Miren, cuando se hacen las trasvases, ya sea el Rímac, Ica y otros ríos más, la finalidad es o la importancia es porque estos ríos son fuente de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, agrícola y energético. Por eso es que se hacen los famosos trasvases. Y para incrementar las aguas del Rímac, el trasvase Marca Pomacocha y el trasvase Huascacocha. Esos dos trasvases han permitido incrementar el caudal de este río y además un detalle. Sobre su curso se han establecido la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. En el curso del río Rímac tienes a Huinco, Huampaní y Moyopán. Estas 3 centrales hidroeléctricas se han construido en el curso del río Rímac. ¿Ok? Ahí no te olvides. Huinco, Huampaní y Moyopán. Además de ello, recuerda que nuestro río tiene como longitud 204 kilómetros. Y sus tributarios más importantes son el río Santa Eulalia, el río Blanco y las quebradas El Carmen y Guaycolor. Esos son los tributarios que va a tener el río Rin. Y ahora, otro río importante aquí es el siguiente. Aquí ubico al río Ica. El río Ica se origina en la meseta de Castrovirreina en Huancavelica. Pero recuerda que este es un río arreico. Te pregunto, ¿qué significa que el río sea arreico? Que desemboca sus aguas por el subsuelo. Que sus aguas se van a filtrar. Y como las aguas de estos ríos se filtran o se evaporan, no llegan a parar al mar. Por eso diré que este río va a poseer una cuenca. Este río va a poseer una cuenca denominada arreico. Ahora bien, estos ríos a su vez, o este río también, para poder incrementar el caudal de este río, se ha tenido que construir un trasvase. Ese trasvase se va a denominar
Choclococha. El trasvase denominado Choclococha sirve para incrementar el caudal del río Ica. Profesora, ¿pero por qué se quiere aumentar el caudal del río Ica? Porque este río, ¿ya?, o las aguas de este río sirven para desarrollar actividad agrícola. En la región Ica hay muchos productos que son considerados productos de exportación, como es el caso del espárrago, se cultiva ahí también espárrago, algodón también tienes, como algunos productos que se van a cultivar en Ica. Y por ello, para esto, es que se incrementa o tratan de incrementar el caudal del río para abastecer estas áreas de cultivo. ¿Sí? Por eso es que se hacen trasvases. En el caso del RIMAX es el trasvase porque, ya te dije, el agua de este río es importante para uso industrial, uso agrícola y uso humano. Por eso es que también se hace trasvases en el caso del río Rímac. Ahora bien, por aquí, mire. Otros ríos que vamos a ubicar en el sector. Estos ríos por aquí, miren, en el tramo sur, yo voy a... Entre ellos tengo, por ejemplo, al río Ocoña, ¿sí? El río Ocoña es importante aquí, es un río que va a nacer en territorio ayacuchano y luego se va a trasladar por territorio arequipeño. Este río es importante porque forma al cañón de Cotahuasi. Y profe, ¿por qué este cañón es importante? Porque el cañón de Cotahuasi, jóvenes, es el cañón más profundo que va a tener el Perú. El cañón más profundo con aproximadamente, mire, el cañón de Cotahuasi, aproximadamente 3.535 metros de profundidad. Es por ello considerado el cañón más profundo en el Perú. Este río se forma en la laguna de Huanzococha, en Ayacucho. Y para incrementar también las aguas del río Ocoña, se ha construido el trasvase Proyecto ARMA. ¿Sí? Esto se ha construido en el curso del río Ocoña. Otro río importante también en el extremo sur es el río Majes. Este río Majes posee la mayor cuenca colectora. Este río Majes, que posee la mayor cuenca colectora. Profe, ¿por qué digo que el río Majes posee la mayor cuenca colectora? Mira, este río Majes, decimos que posee la mayor cuenca colectora porque el territorio que recorre, o sea, recorre una gran extensión o tiene a su vez ríos o pequeños ríos tributarios que van a permitir incrementar el caudal del río. Y por eso de toda la costa, el río Majes es el de mayor cuenca colectora. Sus aguas también han servido para formar el cañón de Colca. Este cañón de Colca yo lo voy a ubicar en Arequipa. Recuerda que esta es una zona turística que ubicamos en Arequipa. Y precisamente se ha tenido pues que establecer, ¿no? O este río en su poder erosivo en el sector de mayor pendiente me ha formado este cañón. Cotahuasi más profundo, segundo, Colca, tercero, Cañón del Pato, ¿ya? Ahora, otro río importante aquí que también recorre Arequipa es el río Chili. Este río Chili va a atravesar la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca, es atravesado por las aguas del río Chili o también conocido aquí, mira, en el mapita tú no ves Chili, pero lo encuentras con su otro nombre. A este río Chili también se le da el nombre de Vitor. Y precisamente
Las aguas de este río han servido para establecer a la central hidroeléctrica de Charcani, a la central hidroeléctrica aquí de Charcani, Charcani 5, y también sus aguas han permitido las aguas han permitido construir la represa de Aguada Blanca. ¿Sí? Entonces, este es un importante río que nosotros ubicamos. Este es un importante río que nosotros vamos a ubicar en Arequipa. Otro río importante, arequipeño también, o sea, parte de su recorrido lo hace en Arequipa, es el río Tambo. Este río Tambo precisamente se va a formar o tiene su origen en la región Puno, en los nevados de Pati y Esquilache. Y luego su recorrido en Arequipa. Puno atraviesa una parte de Moquegua, como ves aquí en el mapita, no sé si lo ves, voy a mover esto. Una parte del río Tambo nace en Puno, luego recorre Moquegua, como estás viendo aquí, y otro pequeño tramo va a recorrer Arequipa. Ya en territorio arequipeño, el río Tambo depositará sus aguas en el Océano Pacífico. Y por ello, el Tambo es considerado el río con mayor longitud. ¿Sí? El río de mayor longitud en nuestro territorio se va a denominar río Tambo. El río Tambo es el de mayor longitud aquí. Luego tenemos al río Caplina. Este río Caplina es considerado el más austral del Perú. ¿Y qué quiere decir que es el más austral? Este río Caplina, como estás viendo aquí, es el río que se ubica más al sur en territorio Perú. Este río pertenece a Tacna. De todo el Perú, el río Caplina se va a constituir en el más austral. Ahora te pregunto, a ver, dime, ¿cuál será considerado el río más contaminado? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el río más contaminado? A ver, ¿tu río será el contaminado, el más contaminado de la vertiente del Pacífico? ¿El Rímac será el más contaminado, sí o no? A ver, habla. Yo creo que sí. Por ahí me dice, Ilse me dice que sí. Aparte del Rímac, ¿habrá otro río contaminado aquí? ¿En la vertiente del Pacífico? A ver, miren. Ilse me dice, profe, sí, el Rímac es el más contaminado. Claro, porque tú has visto que en algunos tramos del río Rímac se lanza basura. Hay algunos tramos del río Rímac donde las casitas están justo ahí bien pegados al río. Y ahí ves, y ahí puedes ver de repente que se lanza basura. Se lanza desmonte en el cauce del río. E incluso hasta animales muertos se lanzan en el río. Y mira que estas aguas son utilizadas para nuestro consumo. Pero si bien es cierto, hay basura, hay desmonte, hay incluso animales muertos en el río, no es el más contaminante.
hay otro río que le está ganando en contaminación. Ese río que le gana en contaminación, pero no precisamente por el tipo de contaminantes que te he mencionado, sino que por, aquí específicamente por actividad minera. ¿Sí? El río Osmore, que yo voy a ubicar en Moquegua, es un río contaminado por la actividad minera. Recuerda que para purificar los minerales que están en estado bruto, mezclado con otros, se suele utilizar mercurio. Y ese mercurio que se utiliza para purificar los metales, usualmente se bota como relave, como desperdicio de la actividad minera, y esto se coloca muy cerca a los ríos. Y esa actividad minera, lamentablemente el día de hoy, está contaminando a muchos de nuestros ríos pertenecientes o específicamente aquí en la vertiente del Pacífico, contaminando al río Osmo. Hoy el río Osmore es uno de los ríos más contaminados en la vertiente del Pacífico por los relaves mineros. Ahora bien, también vamos a encontrar otra vertiente hidrográfica. La otra vertiente hidrográfica aquí es la vertiente del Amazonas. ¿Sí? La vertiente hidrográfica del Amazonas es una de las más importantes, ya que no solamente comprende territorio peruano y como ves en la imagen, va a comprender más territorio. Quiero que veas ahí lo siguiente. Si hablo de los territorios abarcados o comprendidos por la vertiente hidrográfica del por la vertiente hidrográfica de Amazonas. A ver, dime, ¿qué países integrarán a la vertiente del Amazonas? A ver, observa el mapa y dime qué ríos pertenecen a la cuenca hidrográfica del Amazonas, que está ahí en la imagen. El río Cayali. Ya, no, pero dime países que van a integrar. Venezuela. Ya, Venezuela, muy bien. ¿Qué otro país? Ecuador. Ya, Ecuador, muy bien. ¿Qué más? Colombia, Brasil, Colombia, Perú. Brasil, ya, Perú, ya me Bolivia. dijo ahí Venezuela, Ecuador, ¿qué más? Bolivia, muy bien. ¿Qué otros países que están por aquí? Que también van a hacer que de alguna manera un pequeño río deposite sus aguas sobre el Amazonas. Guyana. Ahí tienes a la Guyana, muy bien. Y aquí ubicaré a Surinam. En total, entonces, ¿cuántos países serán? Miren, la vertiente hidrográfica del Amazonas, por aquí, por lo que me han señalado y hemos contado, está integrada por 8 países. Abarca, esta va a abarcar un promedio de, no, abarca 8 países. Y es por eso que es considerada la vertiente hidrográfica o la mayor cuenca del mundo. Porque el área que abarca el Amazonas es un área sumamente extensa. Y por eso se considera como la mayor cuenca colectora del planeta.
Por ahí, mira, si te das cuenta, solamente río Amazonas como tal atraviesa Perú y Bolivia. Disculpa, Perú y Brasil. Pero sus afluentes, o sea, sus otros ríos pequeños, tributarios, que van a depositar sus aguas ahí, otros ríos o sus tributarios afluentes van a provenir de Venezuela, de Colombia, Ecuador, por ahí de Guyana, de Surinam, e incluso hasta de Bolivia. Por eso es considerada como la mayor cuenca colectora del planeta, y recuerda que el Amazonas es el río más caudaloso, porque estos afluentes al final van a depositar sus aguas sobre este río. Y al final el río depositará sus aguas ¿en qué océano? ¿En qué océano el río depositará sus aguas? Atlántico. Claro, va a depositar sus aguas en el Atlántico. ¿Sí? Y además, por aquí tendremos lo siguiente. Si nos centramos únicamente en los ríos que van a pertenecer a la vertiente hidrográfica del Amazonas en Perú, estas serían las características. Por ejemplo, el 74,5%, o sea, el Amazonas en Perú me va a representar o va a recorrer el 74,5% del territorio nacional. Y esta cuenca o esta vertiente va a representar el 97,8% del territorio nacional. Y a su vez, la cuenca está integrada por 84 unidades hidrográficas. ¿Sí? Aquí va a estar integrada por 84 unidades hidrográficas. Entre las características que vamos a presentar de los ríos de la vertiente del Amazonas, por aquí presentaremos el origen. ¿Ya? El origen aquí de estos ríos es glacio, nivio, pluvial y lacustre. Profe, ¿qué significa glacio? Glacial es porque a partir del deshielo de nevados. Nivio, porque también aquí en el sector andino, en algún tramo, se van a registrar precipitaciones sólidas como la nieve. A eso le digo nivio. Y pluvial, porque este va a surgir de las precipitaciones. Y lacustre porque se alimenta para su formación de los lagos o lagunas. Y además, un detalle, aquí de esas 84 cuencas, la gran mayoría van a ser sobre el sector de nudos, sobre estos nudos de Pasco y el nudo de Vilcanota. Sobre estos dos importantes nudos van a nacer los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Además, van a poseer cuenca exorreica. Profe, ¿qué significa que estos ríos presenten cuenca exorreica? Que van a tener salida hacia el mar, salida hacia el océano. Y como ya me señalaste, depositarán sus aguas en el Atlántico. El cauce aquí va a ser rocoso. Mira, el cauce de estos ríos es rocoso y arenoso. Chicos, ¿alguno de ustedes alguna vez ha ido a la selva? ¿Ha visitado la selva? ¿Alguien? ¿Te has ido a Iquitos? ¿Te has ido de repente a Pucallpa? ¿Alguno? Mira, para nosotros representar y hablar de lo arenoso que es el cauce, es porque ocurre un detalle. Estos ríos, bueno, si tú alguna vez vas a la selva y alguna vez te van a invitar a la playa, porque así te van a decir, es porque en el cauce de los principales ríos en nuestra Amazonía, yo encuentro una gran cantidad de arena. Y como ahí encuentro gran cantidad de arena, incluso que esta es media blanquita o blanquecina, los habitantes de la selva a este tramo le van a decir playa. Pero tú dirás, pero profe, la playa no solamente es aquella que está colindante al mar, sí, pero por lo extenso y el ancho del cauce que van a tener estos ríos,
que se van a encontrar sobre los 50 kilómetros aproximadamente de ancho, para ellos es el equivalente a una playa. Y además, otro detalle, ¿ya? Mientras que aquí, el que alguien tenga un vehículo, un auto, es sinónimo de que tiene dinero. En la selva, ¿cuál sería el sinónimo de que esa persona es potentado, que tiene recursos? ¿Será también que tengan su carrito? ¿Que tengan su vehículo? A ver, aquí, en la selva, ¿a quién se considera la persona más lujosa o con más ingresos? Aquella que tenga qué cosa. ¿Alguna idea? Mire, mientras que aquí de repente el que tiene su vehículo y es de último modelo, nosotros decimos, ah, esta persona tiene dinero. Pero en la selva, miren, chicos, quien tiene lanchas es la persona la persona más acaudalada en la selva. Aquel que posee lanchas. ¿Y por qué, profe? Porque la principal vía de comunicación en nuestra Amazonía lo van a constituir los ríos. Y esto porque los ríos tienen gran caudal. Y por lo tanto, como son ríos de gran caudal, estos ríos van a ser navegables. Y son navegables en su curso medio y su curso inicial. Ahí estos ríos se van a convertir en navegables. Y por ello, un símbolo que ostenta dinero aquí es el que tiene lanchas. Quien tiene mayor cantidad de lanchas es la persona más acaudalada. Ya, bote, profesora, bueno, intermedio. Pero el más moderno es el que tiene esa lancha con su motor. Ese es el que tiene más dinero en la nación. Además, por su recorrido, estos ríos son catalogados como andino-amazónicos. Nacen en los nudos, sector andino, y luego se trasladan a la selva. Y el caudal es abundante, ojo, por la condición climática. Recuerda que aquí, en este lugar, las lluvias suceden todo el año. Esa condición climática tropical que tiene nuestra Amazonía hace que las lluvias sean intensas y por lo tanto el caudal de estos ríos sea abundante. Y profesora, ¿qué otra cosa es importante en los ríos de la vertiente del Amazonas? Que existe un sistema de confluencia. A ver, yo quiero que recuerdes la partecita donde nosotros habíamos hablado de la confluencia, que si mal no recuerdo fue en hidrosfera. ¿Recuerdan ustedes, chicos, qué era la confluencia? ¿Alguno recuerda qué es una confluencia? Es la unión de dos ríos que daban inicio a otro. En la Amazonas vamos a tener un sistema de confluencia. Es decir, aquí vamos a encontrar ríos que van a unirse para formar una cadena. Es así que vamos a comenzar con la cadena. En el siguiente, ahorita paso al siguiente PPT, aquí te voy a poder indicar cuál es este sistema de confluencias que tenemos en la vertiente del Amazonas. Por aquí, mira, te voy a señalar lo siguiente. Entre las principales confluencias vamos a tener lo siguiente, aquí en este esquemita. Ya, vamos a iniciar de abajo hacia la parte superior, ¿ya? El río Mantaro se une con el río Purímac y los dos, al unirse, o sea, la confluencia del río Mantaro y Apurímac me da como resultado el río N. El río N se une al río Perené y por confluencia me forman el río Tambo. El río Tambo se une al río Urubamba y por confluencia me forman el río Ucayali. El Ucayali se une al Marañón y por confluencia me van a formar al río Amazonas.
La confluencia de estos tres ríos o de estos ríos da como resultado final al río Amazonas. ¿Sí? Entonces, aquí este sistema de confluencias te tienes que acordar. A veces en los exámenes te preguntan, ¿la confluencia de qué ríos da como resultado este río? Eso es usual que te pregunten, ¿ok? Eso usualmente te van a preguntar cuando se refiera a la vertiente del Amazonas. Pero hay un detalle. Yo te había señalado que los ríos aquí se caracterizan por tener curso largo, ¿sí? Ríos como el río Ucayali van a registrar longitudes de 1771 kilómetros. Aquí vamos a encontrar en esta vertiente los ríos de mayor curso. Ríos como el Putumayo, mira, 1380 kilómetros. También por aquí tendré a ríos como el río Marañón, con 1414 kilómetros aproximadamente. Es así que los ríos aquí son de gran recorrido. ¿Sí? Aquí vamos a ubicar ríos con mayor recorrido. Ahora bien, si hablamos de nuestro río, que es el río que va a dar origen o el nombre a esta vertiente, vamos a señalar aquí el origen del río Amazonas. Decimos que el origen del río Amazonas está ligado. La naciente la vamos a ubicar en la quebrada Pacheta a las faldas del Nevado Quehuisha. Ahí a las faldas del Nevado Quehuisha encontramos el origen remoto del Amazonas. Esto está ubicado en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. Desde su origen va a recibir varios nombres. Desde que se origina la primera masita de agua, el Amazonas va a recibir distintos nombres. Primero se le llamará Yoqueta, luego se llamará Chayamayo, luego Hornillos, luego Monigote, luego Río Apurima, luego N, Tambo, Ucayali, y a partir de la confluencia del Ucayali con el Marañón en Nauta, recién va a ser llamado Amazonas. Desembocando de esta forma en delta en el Océano Atlántico. Y si consideramos este origen remoto, el Amazonas es el más largo en el planeta. Y profesora, ¿esto quién lo planteó? Según la Sociedad Geográfica de Lima. La Sociedad Geográfica de Lima ha comprobado que el Amazonas es más largo que el río Nilo. Mientras que el río Nilo mide 6.671 kilómetros, viendo este origen remoto, el Amazonas medirá aproximadamente 7.062 kilómetros, superando con ello en 391 kilómetros al río Nilo. Ya cuando se llama Amazonas, o sea, ya cuando recibe el nombre de Amazonas, este tiene un sistema de afluentes. Y profesora, ¿los afluentes qué son? Son los ríos pequeños o secundarios que van a alimentar el Amazonas. En Perú, estos van a ser sus afluentes. En Perú, en el margen izquierdo, tenemos el río Nanay. También tenemos el río Napo y el río Putumayo. El Nanay permite que la ciudad de Iquitos pueda tener agua potable. El Napo es el afluente más largo del Amazonas, en Perú. Y el Putumayo establece frontera con Colombia. Y el Yarabí también me permite establecer frontera, pero con Brasil. Profesora, ¿cómo que el Napo es el más largo? Es el más largo en nuestro territorio. Porque el más largo en realidad es el río Madeira, que queda en Brasil. Ese es el afluente más largo que va a tener el Amazonas. Solo para Perú, afluente más largo se va a llamar Napo. Ahora bien, entre los principales ríos por aquí vamos a destacar al río Ucayali. Es considerado el más extenso de los ríos y forma el pongo de Orellana. Además, posee como afluentes al Tamaya, al río Maquia y Tapiche en el margen derecho.
Y en el margen izquierdo al río Pachitea, Aguaitía y Pacay. Este río, recuerda que se forma por la confluencia del río Tambo y el río Urubamba. Luego por ahí tenemos el río Marañón. Se le dice Marañón porque este río atraviesa varios departamentos del Perú. En promedio, vamos a ver que el río Marañón atraviesa Ancash, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. En total, 6 departamentos del Perú son recorridos por el río Marañón. Por eso se le considera como más interdepartamental. Y además posee la mayor cantidad de pongos. Luego sigue el río Mantaro. Este río Mantaro nace en el lago Junín o Chinchaycocha, en la meseta del Bombón, y atraviesa los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Y forma el Pongo de Mantaro. Y en sus aguas se han establecido las más grandes centrales hidroeléctricas del Perú. Una de esas más grandes centrales hidroeléctricas del Perú es Santiago Antúnez de Mayolo. Y por ello a esta se le considera como la de mayor producción energética del Perú. Luego tienes el río Urubamba, que nace en el nudo de Vilcanota, forma el Valle Sagrado de los Incas y el cañón de Torontoy. Además, forma el Pongo de Painique. Y en sus aguas se establece la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Y además alberga áreas protegidas, áreas naturales protegidas. En la cuenca del río Urubamba ubicamos al Santuario Nacional de Meganton y el Parque Nacional de Otishi. Estos se van a ubicar en la cuenca del río Urubamba. Luego también tenemos al río Putumayo. Este río nace en Colombia, en el nudo de Pasto, y desemboca en el margen izquierdo en el río Amazonas y forma frontera con o entre Perú y Colombia. Luego también tú has escuchado del Braen. A ver, dime, ¿qué significa Braen? A ver, si yo te digo Braen, ¿a qué hago alusión con el Braen? A ver, dime, ¿qué será el Braen? Valles de los ríos Apurímac, N y Marañón. Valle de los ríos Apurímac, N, pero es Mantaro, ¿ya? Mantaro. Apurímac, NI, Mantaro. Estos forman el Braen. Y estos también los vamos a ubicar en la vertiente hidrográfica del Amazonas. Encontramos también a ríos como el río Guallaga. Este río Guallaga es uno de los afluentes que posee el río Marañón por el margen derecho. En sus aguas se ha establecido el puerto de Yurimaguas y también el área natural, que es el Parque Nacional de Tingomarí en Guano. En la cuenca del río Guallaga tenemos este parque nacional. Esto sería en relación a la vertiente hidrográfica del Amazonas. Culminamos con la vertiente hidrográfica del Titicaca. Esta vertiente hidrográfica del Titicaca, ojo, se caracteriza porque representa solo el 3,6% del territorio nacional y del total de agua el 0,56%. Ahora, entre sus orígenes, aquí diré que el origen es glacial y pluvial, producto del hielo de nevados y las lluvias. Además, nace en sus ríos entre dos cordilleras, la cordillera de Carabaya y la cordillera Volcán. Además, van a poseer cuenca endorreica, son de cauce rocoso y corto recorrido. Y estos sí son netamente andinos. Por su recorrido, estos ríos van a ser andinos. Su régimen es irregular y van a transportar poco caudal. ¿Sí? Van a transportar poco caudal. Además, entre los principales ríos que ubico aquí, tengo, por ejemplo, al río Ramis, que es considerado el más extenso de esta vertiente. El río más largo en esta vertiente, no te olvides, se llama Ramis.
el Ramis es el más caudaloso y también presenta los mayores niveles de contaminación de esta vertiente. Porque los relaves mineros lanzan sus desechos sobre este río. O se lanzan relaves mineros sobre el río Ramis. Por eso es uno de los más contaminados aquí. Luego tengo el río Coata, que me permite abastecer de agua potable a la ciudad de Julián. Luego el río Ilave, que es el segundo más extenso y de menor pluviosidad. El río Huancané, que va a desembocar en el sector norte del lago. El río Suches, que me va a formar el límite natural entre Perú y Bolivia. Y el río Desaguadero, que es el único que va a sacar las aguas del lago Titicaca para en Bolivia formar la laguna Poopó. ¿Sí? Por eso es que es el único efluente que vamos a tener. Esto sería todo con respecto a las características que van a presentar los ríos de la vertiente del Pacífico. O disculpa, la vertiente del Titicaca. Ahora, vamos a responder esta primera pregunta. Dice, señala el enunciado falso sobre las características de los ríos de la vertiente del Pacífico. Aquí, ¿cuál debe ser tu respuesta? A ver, en la primera pregunta, ¿qué debe marcar como respuesta? ¿Cuál no corresponde a los ríos de la vertiente del Pacífico? A ver, dame tu respuesta aquí en la primera pregunta. La D. Son caudalosos. Eso es falso, porque los caudalosos son los de la vertiente del... Los caudalosos serán aquí los de la vertiente del Amazonas. Entonces, en la 1, mi respuesta es la D. Aquí en la pregunta 1, mi respuesta es la D. En la 2, mi respuesta sería Tambo, Lima. Recuerda que el Tambo recorre Moquegua, recorre Arequipa, así que no es la relación correcta. En la 3, el Cañón del Infiernillo se ubica en el curso del río. Mire, el Cañón del Infiernillo aquí lo vamos a ubicar en el curso del río Rima, en lo que sería aquí en la región Lima. Ahí ubicaremos el Cañón del Infiernillo. Luego en la 4 dice, ríos que forman el valle arrocero más importante de Azucarero. Aquí es la D también. Quequetepeque, Chicampo. En la 5, el trasvase de las aguas de la laguna Marca Pomacocha, ubicada en Junín, tiene la finalidad de aumentar las aguas de qué río, Marca Pomacocha, para aumentar el caudal de qué río. La Mayequecha. Aquí será el río Rímac. Para incrementar las aguas del río Rímac, ahí es Marca Pomacocha. En la relación siguiente de ríos se identifica el enunciado verdadero. Aquí es mayor longitud, río Tambo. En la 6, la respuesta es la E. En la 7 dice, sobre las regiones hidrográficas, no se puede afirmar lo siguiente. Aquí, en la 7, mi respuesta es la E. En la 8, los pongos de Mainique y Aguirre se han formado por la erosión de los ríos Urubamba y Guayac. En la 8, marco como respuesta la alternativa D. En la 9 dice, identifica la información falsa sobre las características de los ríos que forman la vertiente del Atlántico. Mira, ¿quién no corresponde a la vertiente del Atlántico o del Amazonas?
ver, ¿qué no correspondería aquí a la vertiente del Atlántico y la ¿No vertiente son del navegables? Amazonas? Que no son navegables, ¿sí? Eso no corresponde. En la 9, la E. En la 10, región hidrográfica que cuenta con mayores recursos hidrológicos e importantes reservas acuíferas con obras de derivación de aguas. ¿Cuál es la región hidrográfica con esas características? La olla del Titicaca. Esa es la región del Amazonas. Reservas acuíferas están en el Amazonas. En la 11, ríos el río más contaminado y con mayor producción energética de la vertiente del Atlántico. Este sería el río Mantaro. El río Mantaro se va a constituir en el río más contaminado. En el curso de algunos ríos amazónicos encontramos puertos fluviales. Señale el puerto que no corresponde. Aquí mi respuesta es Paita Piura, ya que el puerto de Paita es un puerto marítimo. Y en la pregunta 13 dice, característica que no corresponde a los ríos de la olla del Titicaca. A la olla del Titicaca no corresponde que son ríos largos. Eso no corresponde a la olla del Titicaca. Y la 14, lo siguiente. Río que sirve de frontera natural entre Perú y Colombia. Recuerda que el río que está entre Perú y Colombia es el río Putumayo. En la 14, mi respuesta la D. Y en la 15 dice, los ríos que forman parte del Brain son los siguientes. A ver, recuerda, ¿cuáles son ríos del Brain? Apurímac, N y Manta. Claro, Apurímac, N.I., Manta. En la 16, la confluencia de los ríos Perené y N dan origen al río. Acá será río Tambo, ¿ya? En la 16, la respuesta es la D. En la 17 dice, identifica el río que no descarga sus aguas en el lago Titicaca. ¿Cuál no descarga sus aguas en el lago Titicaca? Y ya ves, Mira, ahí sería el río Perené, ya que el río Perené pertenece a la cuenca del Amazonas. En la 17, la D, Perené. En la 18, el río se forma por la confluencia de los ríos Mántaro y Apurímac. río N. Ahí sería el río N. Las centrales hidroeléctricas de Antunes de Mayol y Restitución, ubicadas toman las aguas del río. Ahí sería Huancavelica y toman las aguas del río Mantaro. Huancavelica y Mantaro. Ahí sería la respuesta. Luego, la siguiente pregunta. La ciudad de Juliaca hace uso doméstico o poblacional de las aguas de qué río? Aquí sería, mire, Coata. el río Coata. ¿Sí? El río Coata. Con eso entonces concluimos el tema del día de hoy. ¿Algún tema que no han podido de repente, alguna pregunta o de repente alguna clave que no pudieron marcar? Por Miss, aquí, ¿me puede repetir la pregunta 3 hasta la 6 de de 3 la a hojita? 6, bien. A ver, aquí en la 3, la respuesta B, Rima Glima. En la 4, aquí la respuesta D, Jequetepeque Chicama. En la 5, la respuesta A, Rima. Y en la 6, la respuesta la E, Tambo mayor longitud. Ya, gracias, Miss.
Bien, chicos, por aquí por el chat les he enviado el material de la clase del día de hoy. Cualquier cosita me escriben, ¿ya? Es que no pueden abrirlo o no pueden abrir el material, me escriben ahora para poder volver a colocar o enviárselos a su paciente. Bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo el siguiente jueves. Cuídense mucho. Que tenga buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias.